Bienvenidos. En este video vamos a abordar las transformaciones y vamos a hablar sobre los elementos y algunas características de las transformaciones. Entonces, inicialmente este video va a estar dividido en dos partes. Vamos a hacer una primera parte en para dejar algunos conceptos tratados y luego desarrollaremos un segundo sobre cambio de bases y cosas por el estilo. Bien, entonces, inicialmente el problema planteado es el siguiente. Si una transformación de R3 en R3, ¿cierto? Una transformación que transforma de R3 en R3, tal que a un vector ABC le asigna a la salida A más C en la primera componente, A más B más 2C en la segunda y 2A más B más 3C en la tercera componente. Primera pregunta, determine si T es sobre. Segunda, encuentre una base para la transformación y el rango de la transformación. Establezca el núcleo o el kernel y la nulidad de la transformación. Bien, entonces antes de empezar con la solución debemos entender un poquito lo que estamos haciendo. Entonces tenemos aquí un espacio vectorial B en la entrada, o sea, aquí está nuestro B y esta va a ser nuestro W, y aquí a la salida vamos a tener un W tal que a un elemento B sub 1, al aplicar la transformación obtenemos a la salida un W sub 1, que lo hacemos a través de esta regla de asignación. Es decir, se me ocurre por ejemplo que tengamos el elemento 1, 1 menos 1, ¿cierto? Y miramos que obtenemos a la salida. A más C, 1 menos 1 da 0. A más B más 2C. 1 más 1, 2. Menos 2 veces C, daría otra vez 0. Y aquí 2A, que sería 2, más B, que es 1, 3. Más 3 por menos 1, que es menos 3, daría 0. Ah, qué bonito, nos quedó a la salida un 0. Bien, así podemos hacerlo con cualquiera, ¿cierto? Entonces puedo coger aquí otro vector, ¿cierto? Voy a coger, por ejemplo, menos 1, menos 1, menos 1, o menos 1, menos 1, 2, bueno, ¿cierto? Menos 1, 2, 1, y miremos que obtenemos a la salida. Entonces tendríamos A más C, menos 1 más 1, 0. A más B más 2C, A más B, menos 1, más 2 da 1, más 2 por C, que es 2. Aquí teníamos que esto daba 2, daba 1, más 2, 3. Y aquí 2A, que serían menos 2, más B, que sería 2, más 3C, que son 3. Entonces nos daría 3. Y esa sería nuestra salida. Bien, eso digamos es cómo funciona. Y así para cualquier elemento que esté en la entrada, ¿no? Bien, entonces vamos a ver si es sobre. Para ver si es sobre, pues tenemos que pensar que tenemos en la salida un elemento W. Aquí en W vamos a tener un elemento ABC. Y que en la entrada vamos a tener un A1, B1, C1. He puesto estos profesamente de esta manera porque vamos a mostrar si hay una preimagen para cada uno de ellos. Entonces venimos acá y decimos que al aplicar la transformación, ¿sí?, a A1, B1, C1, voy a obtener a la salida ABC. Entonces construimos la matriz, aplicada al vector A1, B1, C1, obtengo la salida ABC. Esta matriz, ¿cómo la hemos construido? La hemos construido con los coeficientes asociados a la transformación. Esto es 1, 1, 1, 1, aquí un 1. Entonces miren que aquí tenemos en la primera fila 1 en A, columna de A, columna de B y columna de C, 1 en A, 0 en B y 1 en C. Para el segundo elemento tenemos 1 en A, 1 en B, 2 en C. Y para la tercera entrada tenemos 2 en A, 1 en B y 3 en C. Listo, entonces ahora hacemos la escalonada reducida del sistema de ecuaciones. Entonces tenemos aquí el sistema ampliado y tenemos que la matriz 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3 y a la salida el ABC, ¿no? Entonces debemos llevar esto de la forma escalonada. Entonces decimos pivote, primer elemento A1, 1, pivote de un 1, ahí ya lo tenemos. Usando ese pivote volvemos ceros los elementos de la columna. Entonces decimos, para volver a este 0, cogemos la fila 1, la multiplicamos por menos 1, le sumamos la fila 2 y esa va a ser nuestra nueva fila 2. Para hacer este un 0, cogemos la fila 1, la multiplicamos por menos 2, le sumamos la fila 3 y esa va a ser nuestra nueva fila 3. La fila pivote no cambia, la dejamos igual, 1, 0, 1, A, 1 por menos 1, más 1, 0. 0 por menos 1, 0, más 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Más 2, 1. Y A por menos 1, pues da menos A, más B, pues daría ordenado B menos A.
Ahora vamos con la siguiente fila. Entonces decimos 1 por menos 2 más 2, 0. 0 por menos 2, 0 más 1, 1. 1 por menos 2 más 3, 1. Y ahora aquí, a por menos 2 da menos 2a. Y le sumamos el c, ordenando c menos 2a. Ahora, aquí ya podemos notar algo, y es que vemos que aquí tenemos dos filas en el lado izquierdo que son idénticas. Eso tiene una implicación. Vamos a completarlo el proceso, aunque ya algunos de ustedes pueden intuir qué va a ocurrir allí. Entonces listo, corremos el pivote a la posición A2, 2. Ahí tenemos ya un 1, no necesitamos hacer nada raro. Y tenemos que volver 0 el resto de elementos. Este elemento ya 0, o sea que solo nos falta volver 0 el elemento A, que está en la posición 3, 2. Tercera fila, segunda columna. Para ello utilizamos este pivote, decimos que la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 1, le vamos a sumar la fila 3 y esa va a ser nuestra nueva fila 3. La fila 1 no la vamos a tocar para nada, noten ahí, la pivote tampoco, y nos vamos a ocupar única y exclusivamente de la tercera fila. Entonces, la primera no cambia, la pivote tampoco, y nos ocupamos de la tercera fila utilizando la segunda. Esta primera columna que está cuadrada ya no se descuadra. 1 por menos 1, más 1, 0. 1 por menos 1, más 1, 0. Y b menos a por menos 1 daría menos b más a. Y a eso lo vamos a sumar más c menos 2a. Que es lo que tenemos aquí escrito en otro orden, ¿no? Es c menos 2a menos b más a. Hacemos esta operación de los componentes del lado derecho, la parte aumentada. El lado izquierdo ya nos queda de esta manera. Y aquí en el lado derecho nos quedaría menos 2a más a, nos quedaría menos a. C positivo y menos b. Ahora bien, dijimos que para que esto tenga solución única, para que sea 1 a 1 tenga solución, este elemento debería ser un 0, porque si no fuera un 0 tendría infinitas soluciones. O sea que debe implicar que c menos a menos b tiene que ser igual a 0. En esas condiciones tendrá solución única. O sea que debe cumplirse o satisfacerse que c tiene que ser igual a más b, ¿no? ¿Sí? Transponiendo aquí términos. Entonces noten que no se cumple para cualquiera, sino que se cumple bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, no es sobre. Ahora bien, otra vía que tenemos es si hemos visto de las afirmaciones equivalentes. Hay muchas afirmaciones equivalentes en la álgebra lineal. Entre ellas, ¿cuáles? Que una transformación es sobre si es invertible. Es decir, si la matriz que tengo asociada a la transformación yo la puedo invertir. Otra afirmación es que una transformación T de Rn en Rn, ojo que tiene que ser de la misma dimensión, ¿sí? Miren que tenemos de aquí R3 en R3. No todas las transformaciones tienen ese mismo orden, de n en n. Dice que si es de Rn en Rn, es sobre si su determinante asociado, antes miren porque tiene que ser del mismo orden, para que sea un n por n, y por lo tanto yo pueda asociar un determinante. Recuerden que los determinantes siempre son cuadrados. Entonces decimos que si tiene el determinante asociado a esa transformación, ese determinante es no nulo. Vamos. Si llega a ser nulo es porque no es sobre. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el determinante que teníamos inicialmente, 1, 0, 1 para el primer componente, 1, 0 en B, 1 en C, 1 en A, 1 en B, 2 en C para la segunda, y 2 en A, 1 en B y 3 en C para la tercera, y hacemos el determinante. Aquí dice por Sarros. Decimos 1 por 3, 3. Aquí 0 y aquí 1, 3 más 1. Ahora para la otra, de ahora en el otro sentido, con un negativo asociado, 0, menos 2 y menos 2. 3 más 1, 4, menos 4, 0. O sea que es nulo, por lo tanto, no es invertible. Noten las vías que tenemos para mostrar esto, ¿sí? Bien, ahora vamos para la segunda parte. Encuentre una base para la transformación y el rango de la transformación. Entonces, si quiero mirar el rango, entonces, ¿cierto? Tenemos que mirar la salida. Entonces la salida ya sabemos qué forma tiene. Esto es para X, esto para Y, esto para Z. O sea que el vector de salida va a tener la forma A más C, A más B más 2C, 2A más B más 3C. ¿Ahora qué? Ahora entonces podemos escribir esto como una combinación lineal. Noten que puedo escribir ese vector como una combinación lineal de vectores. A
Y entonces nos miramos en el A. Tiene aquí un 1, un 1 y aquí un 2. O sea que sería 1, 1, 2. Más B. Ahora miramos los coeficientes de B. 0 para el primer componente, 1 para la segunda y 1 para la tercera. Y en C tendríamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces ya tenemos una base. Bueno, más bien tenemos un conjunto que puede generarlo. Y ese conjunto generador está dado por 1, 1, 2, los vectores 1, 1, 2, 0, 1, 1 y 1, 2, 3. Ahora, no basta con que lo genere. Digamos que hasta aquí tenemos cómo lo genera, o si que lo genera. Son los generadores. Pero entonces ahora tenemos que mirar que sean LI. Y entonces viene la pregunta, ¿son linealmente independientes? Y eso tenemos que contestarlo. Eso lo podemos ver de varias formas. Una es con lo que ya hicimos previamente. Si nos volvemos un poco aquí, notamos que cuando hicimos el determinante, vimos que nos quedaban aquí unos pivotes, ¿cierto? Unos pivotes que eran únicamente dos pivotes, mírenlo, ¿cierto? En la parte ya aquí final, ¿cierto? Nos quedaron única y exclusivamente dos pivotes. Entonces tenemos únicamente dos pivotes para esta transformación, y entonces teniendo dos pivotes nos damos cuenta que solamente hay dos que son linealmente independientes. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente dos linealmente independientes, cogemos los dos primeros. En el espacio de filas tenemos solo dos pivotes, por lo tanto, cogemos que una base para la imagen es 1, 1, 2 y 0, 1, 1. Ahora vamos a hallar el rango. El rango es la dimensión de esa imagen. Y la dimensión nos da el número de vectores linealmente independientes, que en este caso son 2. O sea que la dimensión es 2. Ahora miramos el kernel. Entonces recordemos un poquito qué es el kernel. Hacemos aquí el asunto. Tenemos el conjunto B, el conjunto W. Y el kernel es qué vectores hay en este espacio de partida, tal que a la salida, al aplicar la transformación, yo obtengo aquí el nulo. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Que le voy a aplicar el t a algún vector y a la salida tengo que obtener el nulo. Entonces, miramos, se debe cumplir que t aplicado a algún vector me va a dar el nulo. Construimos según la transformación. Entonces decimos a más c, la segunda componente a más b más 2c, y la tercera 2a más b más 3c tiene que ser igual a 0, 0, 0. Construimos el sistema de ecuaciones, entonces igualamos los vectores, a más c tiene que ser igual a 0, de ahí concluimos que c es igual a menos a. Segunda ecuación, a más b más 2c igual a 0, entonces a más b más 2 por c, pero c es menos a, tiene que ser igual a 0. Simplificamos un poquito esto y nos queda que b menos a es igual a 0, o sea que b es igual a a. Tenemos otra ecuacióncita. Y por último, que 2a más b más 3c es igual a 0, significa que 2a más b, pero b es a, más 3 por c, pero c es menos a, es igual a 0. Operamos, esto da 3a menos 3a igual a 0, y eso se cumple porque 3a menos 3a es 0, se cumple para cualquier a. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que nuestro vector va a ser de la forma a es cualquiera, el b, pero b es a, y el c, pero c es menos a. Ese sería nuestro vector en el conjunto de partida, que es lo que hemos escrito aquí. Factorizamos el a y nos queda 1, 1, 1, que también lo pueden encontrar ustedes en el libro, que lo parametrizan con un t, 1, 1, 1. O sea que 1, 1 menos 1, perdón. Entonces, en este caso, este vector es el que va a estar en el kernel, es decir, el kernel de la transformación es 1, 1, 1. Y ese vector, pues, no es el 0 que uno esperaría, y por lo tanto, eso tiene una implicación también, y es que estamos ratificando que la transformación no es 1 a 1, no es sobre. Miren que aquí, en la parte anterior, ya con eso terminamos, aquí podemos ver que no son linealmente independientes, fácilmente, ¿no? Miren que este tercer vector es una combinación lineal de los dos primeros. Si yo sumo estos dos vectores con coeficientes 1, los alfas, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2 y 2 más 1 es 3. O sea que, comillas abajo, uno sabe que no son linealmente independientes. Aquí entonces el kernel es 1 y por lo tanto tenemos solamente una base en un vector, perdón, en el kernel, que a la salida nos va a dar 0. Lo podemos verificar rápidamente. A más c es 0, a más b más 2c también nos va a dar 0, haciéndolo el cambio, y al hacer el cambio con estos valores también nos va a dar 0. Muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios y si bien lo tienen, suscribirse a nuestro canal. Gracias por
ello y estamos haciendo sus